9:28 de la mañana, así es, hoy es lunes de deudas al día y atención a esta situación que le vamos a plantear. Resulta que un deudor revisa todo el expediente judicial y después se da cuenta que efectivamente fue notificado de forma incorrecta y además de eso le podemos poner el caso de que ya se solicitó que se nombre, por ejemplo, un perito para valorar la casa del deudor. Eso es parte de lo que queremos hablar hoy en Deudas al Día, porque este caso definitivamente necesita la ayuda, ¿verdad? Y el apoyo de un experto. ¿Cómo lo es usted? Para que nos explique justamente las cosas que pueden suceder. Tenemos aquí a don José, experto en procesos judiciales. Claro, muy buenos días. Don José Hernández. Y bueno, estamos en un segmento más donde la idea es guiar y ayudar a muchas personas que están con este tipo de situaciones. Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los casos más frecuentes en donde esa notificación que se da se hace de forma incorrecta? Empezando por ahí, ¿verdad? Sí, hay un tema muy interesante y preocupante a su vez, Sí. que es que muchas veces hay notarios que se están prestando para hacer las notificaciones de una manera incorrecta. Es decir, no están cumpliendo realmente con los fines para lo que se creó la posibilidad que un notario público vaya y notifique. Y de que una persona realmente, ¿verdad?, sea notificada como se debe. Exacto, digamos, tenemos una ley que rige lo que es la forma correcta para notificar a alguien, para un deudor, para cualquier persona, en su casa de habitación o personalmente en cualquier otro lugar. El problema es que vemos muy repetidamente notificaciones muy mal hechas. ¿Y a qué se refiere usted con mal hechas? Vea, por ejemplo, yo lo he dicho, ya uno las encuentra y las detecta muy sencillo. Uno revisa un expediente judicial y encuentra algo más o menos que dice así: encontramos a quien dice ser X, no se quiso identificar, no quiere firmar el documento y no quiso recibir la cédula de notificación. Eso se lo presentan al juez y en automático ya para el juez el deudor está debidamente notificado. Pero no hay realmente una gestión donde efectivamente se notificó a la persona para que esa persona pueda ejercer su derecho de defensa, que ahí es donde radica para el deudor principalmente que se haga bien una notificación, que a partir de ese momento ejerce él su derecho de defensa. Entonces, ¿qué hacer si efectivamente yo fui notificado de forma correcta o incorrectamente? Pero lo que se hace en el proceso está mal, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo anular esa acta de notificación? Ahí es donde usted necesita un experto. Un experto como don José. Así es. Entonces, hay que presentar prueba. Por ejemplo, que digan, notificamos a Fabiola en Guadalupe, pero nosotros tenemos prueba por medio de escrituras públicas, testimonios, el lugar de tu trabajo, donde dice que usted trabaja en Liberia, por ejemplo, y tenés 20 años de vivir en Liberia. ¿Y cómo va a ser posible que de un momento a otro simplemente dice, la encontramos en Guadalupe y ahí en su casa de habitación? Y logramos demostrar que nunca has vivido en Guadalupe. Eso sería un medio de defensa. O incluso usted me comentaba también, lo notificamos en la casa del hermano y tal vez esa persona no tiene ni siquiera una buena relación con el hermano. Ese es uno de los errores principalmente, donde notifican en la casa de la mamá, en la casa de la abuelita, donde una amiga, donde los primos, donde los hermanos, y eventualmente, como decimos, en el tema de relaciones de familia, se presta mucho esto, ¿verdad? Que las personas tal vez tienen hasta 10 años de ni siquiera hablarse. Entonces, ¿sí se puede anular un acta de notificación cuando ha sido incorrecta? ¿Verdad? ¿Y qué requisitos tiene que presentar esa persona? ¿En cuánto tiempo? Bueno, hay un tema muy interesante que analizar. Si yo voy a presentar una nulidad de un acta, podría darse que también se están cumpliendo plazos de prescripción. Claro. Eso va a depender mucho también de la asesoría profesional que la persona tenga. Entonces, serían testimonios, prueba documental y, sobre todo, ver plazos y qué ha venido sucediendo en el proceso. Y yo, por ejemplo, como deudora, si recibo esa notificación de forma incorrecta, yo también podría demandar a la persona que supuestamente me notificó. Sí se puede y muy pocas personas lo hacen. ¿Por qué? Porque ese tipo de acta constituye básicamente dos delitos que están tipificados en el Código Penal, que es la falsedad ideológica y el uso de un documento falso. La falsedad ideológica es que yo incluya dentro de un documento público
hechos falsos. Y cuando se lo presentan al juez, están haciendo el otro delito, que es el uso de un documento falso. Sí se puede presentar ese tipo de denuncias. Me gustaría recordar su número, ¿verdad? Porque sabemos que muchas personas pueden pasar por este proceso. Es el 2530-2838, el número del licenciado José Hernández, por si tienen alguna duda en este momento que pueden estar enfrentando una situación así. Ahora, recibo la notificación de forma incorrecta y de hecho, y de paso, ya me remataron la casa, por ejemplo. ¿Qué hago, verdad? Vea qué tema. Los procesos judiciales tienen dos etapas. Ajá. Después de la notificación viene lo que es la etapa de ejecución. Y en etapa de ejecución pudieron haber capturado vehículos o haber rematado una casa. Eso es totalmente posible. Y es posible que sea de una deuda de una tarjeta de crédito, de algo pequeño. Algo pequeño podría usted hasta perder su casa. Correcto. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si en ese momento se anula esa acta? Lo que tendría que suceder es que también se anula ese remate. También eventualmente tendrían que devolver ese vehículo. Y pensemos que habían dineros retenidos. También están en la obligación de devolver los dineros. Por eso es muy importante, y yo siempre le insisto a las personas que deben de estar revisando sus expedientes y verificar qué es lo que está pasando ahí. Muchas veces las personas, Fabiola, no revisan los expedientes cuando dicen es que no tengo para pagar, pero no necesariamente es para pagar. Tiene que usted verificar que las cosas estén bien hechas dentro del proceso. Sí, bueno, tal vez incluso, ¿verdad?, por desconocimiento de temas jurídicos, ¿verdad?, que necesito como una asesoría precisamente para entender bien ese expediente. Entonces, una deuda podría prescribir si se logra anular el acta. Claro, imagínate que ya hayan pasado más de 4 años. Ajá. Y en ese momento se anula el acta de notificación, entonces la deuda prescribe. Y como lo acabo de decir, si ya usted tenía un embargo de salario y un embargo de cuentas bancarias y el juez declara la nulidad del acta de notificación, entonces la deuda también prescribe en automático. Y le podrían devolver los dineros retenidos y se tendría que echar hacia atrás cualquier remate que haya sucedido. Y si ya han pasado, no sé, 6 meses, 1 año, donde la persona tuvo que salir de la casa y está en ese proceso de tratar de demostrar que realmente hubo un proceso incorrecto desde el inicio. No hay un plazo, no hay un plazo establecido en la ley, sino eso más bien se quedaría a criterio de ese profesional que usted use. Sí, para darle el... son dudas importantes que queremos aclararle el día de hoy, el lunes al día, con el licenciado José Hernández, Deudas al Día. Recuerde el teléfono si usted tiene algún procedimiento de cobro judicial que quiera pues tener ayuda profesional. El teléfono es el 2530-2838. Licenciado, por ejemplo, si ya habían dineros también retenidos que incluso ya se le han girado al acreedor, ¿qué pasa? El problema, he visto casos muy interesantes donde no solo es el tema de que ya habían dineros retenidos, que ya fueron retenidos y fueron girados. Ya se montos altos incluso, sí, puede ya, ser una casa de $300,000. Vea, ya tal vez se remató, estaban los fondos y ya fueron incluso girados al acreedor, ya fueron entregados al banco, lo que sea. Imagínese la situación cuando el juez le dice, se ordena la devolución de los dineros. Y ahí eventualmente yo podría pedir que me los devuelvan hasta con intereses. ¿Y qué pasaría? Yo tendría incluso, si no me los quieren devolver, también que pedir yo, más bien yo deudor, pedir que le embarguen los bienes al acreedor que en ese momento tiene en posesión los dineros o las cosas que me hayan eventualmente rematado. Y hablando de la persona encargada de notificar, si realmente se logra comprobar que lo hizo de forma incorrecta, ¿qué pasa, por ejemplo, con la fe pública del notario? Dentro de un proceso judicial, cuando uno presenta la nulidad de un acta de notificación, precisamente hay que demostrar que esa fe, digamos, no fue una fe buena usada dentro de ese documento. Y entonces, si hubo un error que claramente se le demuestra al juez, el juez tiene que declarar la nulidad del acta. Ahora, la fe pública mal usada es lo que hablábamos hace un momento, que se podría denunciar incluso hasta penalmente. Eso es un tema muy importante. Ahora, lo que sucede es que las personas realmente no están usando esa defensa
¿Por qué? Por falta de conocimiento y, como yo digo, no revisan los expedientes judiciales. Siempre hay que estarlos revisando. Tomarse el tiempo de leerlo con tranquilidad, si hay dudas, preguntar, ¿verdad? Pero no quedarse ahí en el proceso porque está en juego muchas cosas, ¿verdad? Imagínese el hogar. Y pensemos, Fabiola, por ejemplo, que hay una fecha para un remate. Claro. Y usted logra anular esa acta, ya no va a haber remate. Exacto. Y usted va a tener la posibilidad de tratar de solucionar la situación y de salvar esa casa. Muchas gracias, licenciado. Con muchísimo Muchas gracias gusto. por explicarnos este tema un poco complejo en algunos momentos. Gracias. Con todos. Bueno, son las 9:38 de la mañana. Seguimos con unos anuncios importantes y después regresamos acá más a la revista. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.